Muy buenas, estudiantes. En esta cápsula vamos a conversar un poquito de la función renal, pero en específico el examen de orina completo, para que vayamos reforzando algunos conocimientos. Esto es algo general de los componentes de la orina. Tiene derivados de nitrógeno y derivados orgánicos. El volumen en general es alrededor diario de 0,5 a 2 litros al día. Dentro de los derivados del nitrógeno tenemos creatinina, urea y ácido úrico, y dentro de los componentes orgánicos tenemos glucosa, que debe ser menor a 0,16, cuerpos cetónicos, que deben ser menor a 3 gramos, proteínas menor a 0,15 gramos y aminoácidos entre 1 a 3 gramos. Cuando hablamos del uroanálisis, es un examen que nos va a permitir tener una valoración profunda y detallada del estado renal con un espécimen que es de fácil recolección y tiene 3 aspectos. Sabemos que tiene un examen físico, un examen químico y microscópico. Cuando hablamos de examen físico, nos referimos al aspecto, aroma, color y algunos elementos de presencia macroscópicos. En el examen químico vamos a evaluarlos con estas tiras reactivas que ustedes ya bien las conocen, y acá vamos a poder testear proteínas urinarias, albúmina, hemoglobina, glucosa, leucocitos, densidad, pH y nitritos. Y el examen físico es el que bien llamamos sedimento urinario, que vamos a evaluar los elementos formes de la orina. En el manejo de la muestra tenemos que tener algunos detalles a considerar. Dentro de estos tenemos la integridad de esta muestra, donde el testeo debe ser dentro de 2 horas luego de colectada nuestra muestra, nuestro espécimen. Y cuando pasan esas 2 horas, no se debe hacer urocultivo, ¿ya? Cuando tenemos más de 2 horas y sabemos que no vamos a poder hacer este urocultivo, tiene que refrigerarse o usar un preservante, ¿ya? La preservación, entonces, es una refrigeración entre 2 a 8 grados Celsius. ¿Por qué? Porque va a inhibir el crecimiento y metabolismo bacteriano, que nos podría dar un falso negativo, un falso aumentado, de bacterias. La refrigeración también puede aumentar la especificidad del sedimento, y antes de analizarla, si ya estamos hablando que está en refrigeración, se tiene que llevar a temperatura ambiente. Si no es posible refrigerar, ahí es donde utilizamos los preservantes. Para los contenedores de orina, bueno, tenemos el típico envase recolector, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos los sistemas cerrados de recolección, el recolector pediátrico y también el recolector de orina 24 horas. Esos son básicamente los contenedores de este espécimen. Los tipos de muestra, bueno, tenemos por micción y sin micción. Cuando hablamos por micción es muestra de primera hora de la mañana. También puede ser un espécimen aleatorio, un espécimen pediátrico y un espécimen en ayunas, que es segunda muestra de la mañana, y por último la muestra de 24 horas. Cuando nos referimos a sin micción, hablamos de una muestra por cateterización, que es un sondaje vesical transuretral, o una muestra por punción o aspiración suprapúbica. La toma de muestra por micción se debe usar este contenedor que le mostraba anteriormente. Debe estar limpio, seco. Estos generalmente vienen ya desde un proveedor. Tiene que ser desechable. Transparente, importante que sea de boca ancha, mínimo unos 4 centímetros de diámetro, y con una capacidad de al menos 50 ml. Idealmente estéril, pero basta básicamente con que sea limpio y seco, porque sabemos que la muestra por micción no es estéril. La orina de la primera hora de la mañana, o con 8 horas de retención. Eso es lo ideal.
El lavado de manos con agua y con jabón, lavado de manos, ojo con eso, y el lavado de genitales, aquí aparece, porque en muchos lugares o guías habla de jabón, sin antiséptico, pero a mí en lo personal y por experiencia de lo que he trabajado en la sección de orina, en bioquímica y en microbiología, la verdad es que, y también he trabajado en algunos trabajos colaborativos en el área de ginecológica, y la verdad es que consensuadamente el mejor aseo genital es solamente con agua potable, obviamente. Y aunque no lo crean, esto igual no está dentro de ningún manual, pero es básicamente lo que yo he ido recolectando en este tiempo, con experiencias y con algunos estudios que hemos hecho con pacientes. Siempre es mejor con agua helada, ¿ya? Sobre todo en pacientes que hacen hitos recurrentes por este mal manejo de aseo. Obviamente que hay otros factores, pero si nos vamos al tema del aseo, lo ideal es que sea con agua fría, temperatura ambiente, tampoco en hielo, y que sea sin jabón, ¿ya? Las temperaturas altas del agua podría, por eso digo que podría, que no está completamente comprobado, pero podría aumentar también o alterar el ambiente genitourinario y aumentar también la probabilidad de estas hitos o de ya sea por bacterias o por hongos, ¿ya? Y después se tiene que hacer la recolección de muestras del segundo chorro. La micción limpia realizada en el laboratorio también es una toma de muestra por micción, y acá hay algunas indicaciones donde se le entrega al paciente con trozos de algodón humedecido o una toallita limpia impregnada con jabón para el lavado de los genitales externos en mujer y el surco balano prepurcial en los hombres, y luego limpiar con trozos de algodón humedecidos para sacar el resto de jabón. Vuelvo a mencionar lo mismo, o sea, hay laboratorios en que siguen entregando con jabón, pero en lo personal basta simplemente con que sea algodón, obviamente que esté estéril, y, y con agua, con simplemente agua potable, ¿ya? No se recomienda la recolección de orina en caso de mujeres que estén menstruando, y obviamente para evitar la contaminación de la muestra, pero de ser muy muy necesario se utiliza tampón vaginal, ¿ya? Antes de orinar se deben retraer el prepucio en el varón y separar los labios con los dedos de la mujer. Por eso también es importante el lavado de manos antes de la toma de muestra. Debe eliminar el primer chorro en el baño y recoger en el frasco o el segundo chorro. El frasco estamos hablando de los 50 ml. No es necesario que esté hasta el borde ni que sea los 50 ml, pero hoy vamos a comentar de que, mira, con que sea la mitad del frasco ya es más que suficiente. Obviamente que sin tocar con las manos o los genitales la superficie interna de los bordes interna ni los bordes del recipiente, y posteriormente completar la micción en el baño. La muestra de primera hora de la mañana es una muestra ideal. Puede requerir la presencia del paciente en el laboratorio. Como les comentaba anteriormente, hay laboratorios que sí lo hacen así, que cuando van a tomarse como una canasta de exámenes, también va incorporado el de orina completo, y el laboratorio también les proporciona el espacio y los materiales para aquello. El paciente debe ser instruido para recolectar la muestra y entregarla al laboratorio, ojalá dentro de las 2 horas post colecta. O sea, yo diría que más que ojalá, yo diría que es una regla bien importante, porque va a estar a temperatura ambiente y eso aumenta la proliferación de bacterias y el metabolismo también bacteriano. En relación a las muestras aleatorias, es la muestra más frecuente. Siempre es importante registrar la hora del vaciado,
Se utiliza en pruebas de screening cuando llegamos a urgencia y nos piden una muestra de orina dentro de la canasta de exámenes. Obviamente esa no va a ser una muestra de la mañana, sino que va a ser una muestra de tipo aleatoria. Entonces son de screening para evaluar si hay algunas anomalías que pueden ser obvias más allá de lo que nos pueda arrojar más explícitamente un urocultivo y una orina completa con los otros recomendaciones antes mencionadas. ¿Puede mostrar resultados erróneos? Sí, ciertamente. Puede ser por la ingesta alimentaria durante el día, la actividad física y que también se haya hecho justo antes de la recolección. Y hay otras variables. Entonces, es una muestra que se ocupa básicamente en momentos muy específicos o cuando así se requiera en una urgencia, por ejemplo. Las muestras pediátricas. Acá se usa recolectores. En el caso de ser necesario el cultivo, el recolector debe ser estéril y tiene que haber una técnica limpia o realizar punción suprapúbica. Se debe evitar obviamente la contaminación rectal y comprobar periódicamente y cambiar a los 30 a 45 minutos. El espécimen en ayunas es segunda muestra de la mañana, corresponde a un segundo espécimen vaciado después del periodo de ayuno. No contendrá ningún metabolito derivado de los alimentos. Antes del comienzo del periodo de ayuno hay que controlar la glucosa y tomar muestra por micción. También tenemos la muestra por cateterización o sondaje vesical transuretral. Acá es una recogida en condiciones estériles. Útil, obviamente, cuando no existe la posibilidad de una micción. Se utiliza principalmente para el estudio microbiológico. Recuerden que es una muestra estéril. Y sí se tiene que hacer con un personal calificado en esta área para que no haya ninguna injuria al paciente y podamos obtener una buena recolección y tampoco invadir tanto a nuestro paciente con este tipo de muestra. También está la muestra por punción o aspiración suprapúbica. También es una muestra libre de contaminación, que es estéril y es un procedimiento médico, ¿ya? Entonces igual es con un personal capacitado. Cuando hablamos de la muestra por micción, bueno, esto acá es lo que está y lo que ya hemos hablado anteriormente, cómo es el tipo de recolección, cómo es el frasco, la primera orina de la mañana o con 8 horas de ayuno, las recolecciones de segundo chorro previo al lavado. La recolección de orina con la ayuda de un profesional, también ya lo mencioné anteriormente, esta diapo está un poco más repetitiva. Y cuando se ocupa, cuando se hace bastante esto, obviamente en embarazos avanzados, en ancianos y personas con movilidad limitada, en bebés y niños que no tengan control de esfínter, adultos también que puedan estar con deficiencia o poco control de esfínter y personas con dificultad para seguir instrucciones. Entonces es muy importante que los tecnólogos y el personal del laboratorio tenga mucho conocimiento con respecto a este tipo de recolección, porque vamos a tener que tener el dinamismo también para poder decirle a las pacientes cómo se debe hacer esta recolección. Cuando hablamos de recolector, se usa obviamente en situaciones que no hay control de esfínteres o hay una urostomía, que es un procedimiento quirúrgico, con obviamente un aseo previo. Se debe evitar la contaminación proveniente de la zona rectal. Acá es importante, que no lo habíamos mencionado antes, que hay que comprobar la obtención de la muestra periódicamente. Se hace alrededor de entre 10 a 15 minutos. Y si no hay obtención de la muestra, el recolector puede permanecer puesto máximo de 30 a 45 minutos. Y cuando cambiamos este recolector,
o sea, cuando lo sacamos, puede ser cambiado máximo en 3 oportunidades. La obtención de orina por sonda vesical transuretral debe ser indicado por el médico tratante y debe ser realizado entonces, como les decía, por un personal que ya está capacitado. Nosotros sí estamos calificados para hacerlo, obviamente no siempre estamos en el contacto directo con el paciente, pero sí nos van a pedir muchas veces a lo mejor nuestras instrucciones, porque somos los que manejamos full el tema de la toma de muestra, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y ustedes saben que teniendo una buena preanalítica, todo el resto del circuito funciona bien. Así que es muy común y muy probable que a ustedes le pregunten cómo se debe realizar una buena obtención de muestra, más allá de que nosotros lo vayamos a hacer específicamente. Ahora, para hacer un sondaje, eso generalmente está calificado por un tipo de enfermero, pero nosotros sí le podemos dar las indicaciones de que cómo sea obtenida esa muestra para que no tengamos contaminación, porque es muy fácil que las sondas se pueda colonizar, hacer biofilm y contaminar la obtención de esta muestra, ¿ya? Por punción suprapúbica debe ser también indicado por el médico y con una técnica antiséptica. La recolección de orina en pacientes que están con catéter permanente o con una sonda. La obtención ideal de muestra desde la sonda es por punción con técnica aséptica al dispositivo de extracción de la sonda y sin desconectar en ningún momento para no perder el circuito cerrado y agregar riesgo de contaminación externa. Eso es lo que les comentaba, o sea, en esta parte de procedimiento siempre o tienen mucho más manejo o son los enfermeros o las matronas que están en constante trabajo con los pacientes cuando están hospitalizados, por ejemplo, pero sí puede ser muy común que nos pueden preguntar a nosotros básicamente por el riesgo de contaminación externa, qué agentes son los que pueden estar con contaminación externa, o por ejemplo que llegue esta muestra y nosotros tenemos que saber de que esa muestra viene de un paciente hospitalizado que está con sonda y que no necesariamente pueden haber dos opciones, o el paciente sí está con una ITU, por ejemplo, debido a la contaminación externa de la sonda, o es una mala toma de muestra del catéter, ya de esta sonda. Entonces ahí siempre hay que estar ojo también con la clínica de nuestro paciente, ¿ya? Porque si está con sintomatología, ya podemos decir sí, exactamente esto es por esto, ¿ya? Está con una ITU cursando por esto, pero si por ejemplo el paciente no está con ninguna sintomatología, ahí hay que entrar como a indagar un poquito más, ¿ya? Cuando hablamos de conservación y transporte de la orina, lo que también les mencionaba anteriormente, se debe analizar antes de 2 horas, sino ser conservada mediante refrigeración de 2 a 8 grados Celsius. El procesamiento de esta muestra, antes de realizar el análisis, la orina debe ser alcanzada a temperatura ambiente, o sea, lo ideal, la verdad que por un tema de logística, es no refrigerar y poder procesar las muestras antes de 2 horas. Ahora, si estamos full o si son derivados, por ejemplo, si estamos trabajando en un centro que nos llegan orinas derivados de lugares más chicos, de CEFAM o SECOF, etcétera, esas sí tienen que venir en sistema de refrigerio y se tienen que mantener refrigeradas hasta que las podamos procesar. Volumen de la muestra es de 10 a 12 ml. Tiene que estar bien homogeneizada y a temperatura ambiente. Estos tubos de 10 a 12 ml son tubos desechables que tienen esta capacidad. Tienen que ser plásticos. Ya no se ocupan los de vidrio, básicamente porque
antes ocurrían bastantes accidentes cuando se centrifugaban estos tubos, porque al ser vidrio de repente quedaban mal puestos y por las revoluciones que son muy altas se reportaron muchos accidentes de que se quebraban estos tubos y ahí perdíamos no solo una muestra, sino que varias muestras que estaban en la centrífuga. ¿Ya? Estos tubos lo ideal es que estén graduados para facilitar entonces la observación del llenado, y la forma del tubo tiene que ser cónica, y esto nos permite que podamos tener una mejor separación entre el sedimento y el sobrenadante. La centrifugación por 5 minutos a 40 G, que si nosotros lo llamamos a RPM, deberían saber cuánto es. Así que es importante que hay algunos insectos que hablan en G y hay otros que hablan en RPM. Entonces, ustedes tienen que manejar esto, ¿ya? Así que búsquenlo, recuérdenlo. Yo sé que está dentro de las guías que ustedes vieron durante el pregrado, así que échenle una miradita. Después de que se centrifuga, se descarta el sobrenadante y se hace una suspensión del sedimento, lo que queda abajo, y después este es el volumen del sedimento que vamos a examinar. El análisis físico que tenemos, físico que tenemos aroma, aspecto, color. El examen físico normal, en cuanto al color, tenemos que puede ser amarillo claro a amarillo. ¿Y por qué ocurre este color? Por el pigmento llamado urocromo, que en menor cantidad tenemos la uroiritina y la urobilina. ¿De dónde proviene todo este metabolismo? Aquí no estamos hablando solamente de la parte renal, sino que ya estamos integrando otros metabolismos. Así que recuerden también de dónde viene este pigmento. Y en realidad básicamente este color de la orina es debido también a la eliminación del metabolismo de este otro órgano importante y de esta otra sustancia importante que le da color también a la orina y también a las heces. Así que ahí también échale una repasada a ese otro metabolismo. Ahora, también cuando hay deshidratación, también es importante el tema de la alimentación, y también puede cambiar el color cuando tenemos algún tipo de enfermedad que ya es algo más patológico. Cuando hablamos de anormalidad, tenemos colores amarillo oscuro, ámbar o naranjo, el rojo, rosado, marrón y ya directamente el negro. Acá dejamos algunas tablas y las fotografías de obviamente desde lo que podemos llamar normal hasta aquí, incluso todavía puede ser normal, y desde este tubo hasta acá ya hablamos de francamente un color muy anormal y que hay que ya colocarle una banderita roja, como siempre digo. Esta tabla está sacada del manual de bioquímica en la parte de renal, donde participé durante muchos años, así que esto está bien y sigue estando bastante actualizado. Más causas de color anormal en la orina. Este color verde sí me llegó, ¿ya? Sí me llegó, lo pude ver, y cuando lo vi yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Una orina Hulk? ¿No? No era eso. Y ahí es donde tienes que irte a la ficha clínica del paciente, y él estaba, este paciente en mi caso por lo menos, estaba con un antidepresivo muy potente. Sí era la amitriptilina, sí, es esta misma que está acá. Y estaba también con relajantes musculares. Entonces, antes de cualquier cosa, primero hay que revisar el historial clínico, ¿ya? En relación al aspecto, bueno, aquí hablamos de la claridad o la transparencia que se puede asociar con una orina fresca, de buen aspecto,
y también es para hablar de una orina que tenga una buena recolección. En las turbideces hay turbidez patológicas y no patológicas. Cuando es patológica, podemos estar en presencia de leucocitos, glóbulos rojos y bacterias, cantidades anormales de células no escamosas epiteliales, levaduras, cristales anormales y lípidos, ¿ya? Y la turbidez no patológica, que también se ve mucho, está asociada a células epiteliales o mucus, que puede ser una muy mala toma de muestra. Muestras refrigeradas, ¿por qué? Porque aumentan más de las dos, más del tiempo que se necesita. Y ahí pueden aparecer algunos cristales que pueden estar provocando esta turbidez, que no es patológica, pero empiezan a cristalizarse, ¿ya? Formación de fosfatos amorfos y carbonatos y uratos. Crecimiento bacteriano no patológico, que es parte de nuestra flora, que también está asociada a una mala toma de muestra. Semen, contaminación fecal, etc. El olor, bueno, históricamente uno habla de un olor sui generis o aromático, que habla como de un olor, uno dice olor a pipí, ¿ya? Y ese es como que el histórico olor a sui generis. Hay algunos laboratorios que ya no están incluyendo este aspecto físico, pero yo creo que siempre hay que tenerle un ojo puesto, porque siempre nos puede hablar o nos puede orientar. Obviamente que no va a decidir nada, pero sí nos puede ir orientando. Son aspectos que siempre hay que considerar. Cuando está medio pestilente o con olor amoníaco, también puede ser un efecto de la descomposición bacteriana. Cuando es dulce, podemos, como olor dulzor o afrutado, también hablamos de infecciones del tracto urinario. Afrutado, se me viene a la cabeza una bacteria en particular que tiene un olor bien afrutado y que es muy recurrente en pacientes con ictus, sobre todo algunos que están hospitalizados o están con sondas, así que también recuérdenlo por ahí que puede ser, ¿ya? Aquí los aspectos, claramente, aquí tenemos una orina amarilla, normal, sin tanta turbidez. Acá si bien es clara, pero es bien esturbia, entonces no sabemos muy bien si esta turbidez es patológica o no, entonces son solamente compuestos, o sea, no, perdón, compuestos, sino componentes que nos pueden orientar, no nos van a dar nada más que una orientación. Algunos, igual tabla obtenida desde el manual de bioquímica de la universidad, en cuanto al aroma, que ustedes le pueden ir echando una miradita. El examen químico, que es de estas tiras reactivas, que ustedes también muy bien las conocen, trabajamos con ellas acá, también es muy orientativo y correlaciona bastante bien con el sedimento. Ya siempre es muy importante correlacionar el sedimento con la tira de orina en las tiras reactivas. ¿Qué nos va a poder ofrecer estas tiras reactivas? ¿Qué parámetros? El pH, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, leucocitos, nitritos, cetonas, glucosas, proteínas y densidad. Las tiras reactivas, que son en estos típicos frascos, por ejemplo, aquí estoy viendo que es de Roche, se siguen ocupando. Aquí en la universidad lo ocupamos así manual, también algunos laboratorios que lo siguen ocupando manual, pero también ahora se ha modernizado mucho más y tenemos equipos que son lectores de tiras de orina. Hay algunos que son manuales, que es para un pequeño volumen de orinas, y también hay unos que son más grandes y que ocupan fotometría de reflectancia, donde acá tenemos una fuente lumínica que son lámparas halógenas o pueden ser LED,
Tienen detectores de luz que refleja distintas longitudes de onda según el color del área reactiva. ¿Ya? Se le hace un zoom a donde se absorbe básicamente la orina. Y bueno, aquí tenemos la hoja de plástico, ¿no es cierto? El papel absorbente donde se va a absorber nuestro espécimen. Acá tenemos el papel reactivo y la malla que cubre finalmente toda esta área. Dentro de los parámetros de la tira reactiva tenemos el pH, que tiene una sensibilidad de 5 a 9. ¿Por qué es importante este pH? Porque nos va a permitir tener una orientación o un mapeo del tratamiento de cálculos renales. Es importante escurrir bien la tira para evitar interferencias con el área de las proteínas. Sí depende mucho de la dieta y a considerar que el pH es bastante inestable. Ya, porque entonces ahí hay que, la medición se puede ver influenciada por la falta de conservación y por esta falta de conservación aumentan también algunas bacterias que pueden ser alcalinizantes y volviendo el pH más alcalino. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener mucho ojo también con esa preservación. Las proteínas tienen una sensibilidad, como les decía, de 0,15 a 0,30 gramos litros. Mayor para la albúmina que para globulinas, las Ben Jones y las mucoproteínas, ¿ya? Entonces es más sensible, mucho más sensible y mucho más específica para albúmina. El reactivo es el azul de tetrabromofenol, que está a un pH ácido. Frente a otros polifenoles como las proteínas, se produce un cambio de pH que hace virar entonces el indicador hacia verde. Entonces cuando hay proteínas va a virar a verde. Falsos positivos, presencia de mucoproteínas, ¿ya? Y orinas que tengan un pH mayor a 9, ¿ya? Hay algunas orinas que tienen una alta densidad y orinas que también pueden estar contaminadas con amonio cuaternario que nos pueden dar falsos positivos. La glucosa, esta es una reacción completamente específica y que no detecta otros azúcares, por eso es específica. Se debe correlacionar directamente con la glicemia. La sensibilidad es 100 miligramos de decilitro. Es la reacción típica que se ocupa para detectar glucosa en suero. La reacción glucosa oxidasa. El cromógeno es yoduro de potasio y varía de celeste a marrón y, como les decía, es específica para glucosa. Los cuerpos cetónicos es el ácido acético y el B-hidroxído butírico y acetona. La tira, este es el reactivo. La tira tiene una sensibilidad de 5 miligramos de decilitro. Generalmente es la sensibilidad, pero puede variar, depende de la marca de la tira. Y ahí obviamente tiene la especificación dentro del manual de la marca de la tira. No reacciona con acetoacético, no reacciona con acetona ni con el beta-hidroxibutírico, ya que es nuestro reactivo, básicamente. Sí, ni con el nitropotasio de sodio, ni con los sulfatos de magnesio, y vira de blanquecino a púrpura. ¿Ya? Entonces igual es como bien específica. La hemoglobina, con una sensibilidad de 0,015 miligramos decilitro. Observar siempre el sobrenadante y el sedimento de la orina centrifugada, así puede orientarse a una hematuria o a una hemoglobinuria. ¿Ya? Correlacionar con el sedimento microscópico, se debe observar entonces la presencia de hematíes. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros vamos a ver nuestra tira, es importante ver nuestro sedimento, nuestro sobrenadante, entonces, tanto macroscópico como microscópico. ¿Ya? Las tiras tienen tetrametilbencidina y el hidroperóxido. Hay que observar cómo se colorea la tira reactiva, el área reactiva. Cuando es uniforme, hablamos de hemoglobina,
y cuando está moteado son glóbulos rojos. Uniforme, hemoglobina, ya hablamos de que eso, glóbulo rojo ya fueron lisados, entonces se libera esta hemoglobina. Y lo importante es que no diferencia la mioglobina de hemoglobina. La bilirrubina, aquí también es importante tener precaución en la conservación por la exposición a la luz, que tiende a degradar el pigmento y por ende va a disminuir su reacción. La sensibilidad de las tiras es de 0,5 miligramos de cilitro. Es la reacción diazo, que también la ocupamos en el laboratorio. El reactivo 2,4 diclobenceno diazonio, también tiene sulfato de magnesio y va a virar desde beige a roja, entre rosa a rojo, pero yo diría que más rosa. Disminuye el color los nitritos y el ácido ascórbico, ya, así que es igual, siempre hay que tenerlo en consideración de nuestro paciente. Algunos falsos positivos por interferencia de otras coloraciones que estén presentes en la orina. Entonces siempre es importante comparar en este caso nuestro suero del paciente. El urobilinógeno normal de 0,5 a 2,5 miligramos 24 horas. Las tiras tienen una sensibilidad de 0,1 a 1 miligramo de cilitro. El reactivo es 4 metobenceno diazonio y tiene ácido cítrico como interferente. ¿Qué puede interferir acá? El ácido cítrico. No hay si hay una disminución no se va a observar la tira, solo se observa cuando hay un aumento del urobilinógeno. Y los nitritos, que es un importante marcador de bacterias que reducen los nitratos a nitritos, generalmente por nuestras enterobacterias. Aquí tenemos como reactivo el ácido P-arsanílico más naftenil etinildiamino. Pues no sé por qué, esto es algo que yo toda la vida he peleado y alegado porque la gente que creó los reactivos le puso nombres tan difíciles. Así que no tengan miedo en volver a leerlo y releerlo porque no es tan fácil hay algunos que son más fáciles que otros, pero en general cuesta bastante. A mí todavía me cuesta. Los leucos, bueno, es un marcador de leucocituria. Puede ser positiva con algunas esterasas que pueden estar dando vueltas por la ruptura de estas células. También es importante correlacionar con el sedimento, la parte microscópico y la densidad. Las tricomonas y los eosinófilos sí pueden dar falsos positivos. Y ¿cuál es el reactivo? Tiene el éster dipirazol aminoácido más sal de diazonio. La densidad, bueno, aquí tenemos que evaluar la ingesta de líquidos y la deshidratación puede influir mucho en este parámetro. Mayor a 1040 puede indicar la presencia en concentraciones anormales elevadas de solutos como la glucosa o las proteínas, entonces siempre hay que estar, si está mayor a 1040 hay que asociarla y revisar cómo están las proteínas o la glucosa. Y cuando hay una disminución, bueno, puede ser diabetes insípida, hiperfunción adrenal y también por el hipotiroidismo, ¿ya? La disminución también se puede ver reflejada por diabetes mellitus, acidosis diabética, deshidratación y fallo cardíaco congestivo. Si se cuenta con el análisis de orina, pH, nos va a ayudar a qué? A la identificación de cristales, ¿no es cierto?
La proteinuria, aquí tenemos que tener alerta en la búsqueda de cilindros. Siempre es importante entonces relacionar el análisis químico con lo que nosotros vamos a observar. Un ejemplo, en las bacterias nitritos, podemos, si tenemos hemoglobina, podemos observar eritrocitos en nuestro sedimento. Si hay leucocitos con células epiteliales, puede haber algún interferente de tipo químico, ¿ya? Al examinar el sedimento, lo primero que tenemos que hacer es una observación mínimo de 10 campos, con una baja magnificación en 10 por y después subir a 40 por. Se examina bajo zoom para detectar cilindros, ¿ya? Y ver la composición general del sedimento. Por eso primero hacemos en una baja magnificación. Esta es la enseñanza de tipo estándar, que nos dice que hay que visualizar 10 campos. Ahora, yo lo que siempre le digo a mis estudiantes, y después de lo que tú ya vas adquiriendo con la clínica, si tú ves 4 campos y ves que todo está más o menos igual, no va a cambiar el sedimento mirando 10 campos, y a veces es mucho más necesario también tener una rapidez con respecto a eso. O si van a analizar los 10 campos y ya hicieron un primer mapeo, no se van a quedar pegados, no sé, por 2 o 3 minutos por campo, porque en realidad ya visualizaron más o menos cómo está ese campo, ese sedimento. Entonces pasamos al tiro a la siguiente magnificación de 40 por. Pero es importante empezar con el mínimo para detectar si tenemos cilindros, ¿ya? Que se ven en aumentos más chicos, más bajos. El objetivo de este sedimento urinario entonces es detectar e identificar los materiales insolubles presentes en la orina. La sangre, el riñón, el tracto genitourinario inferior y la contaminación externa van a aportar entonces todos estos elementos formes de la orina, ¿ya? Sangre, riñón, tracto genitourinario inferior y la contaminación externa son los elementos formes de la orina, ¿ya? Eso es importante. ¿A qué nos referimos con esto? Es más en micro, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros, bacterias, levaduras, parásitos, mocos, espermatozoides, cristales y finalmente artefactos. Es la parte menos estandarizada y que consume más tiempo del análisis de orina de rutina, ¿ya? Porque obviamente generalmente es muy rápido el tema de la parte física, macroscópica, la parte de la tira reactiva, sobre todo cuando tenemos un equipo que nos va a tirar el resultado de la tira, y donde vamos a ocupar más tiempo entonces es en la observación de este sedimento. La observación como mínimo de 10 campos, creo que ya hablábamos. Aquí tenemos una imagen de una observación en 10 por, ya donde vamos a ver los posibles cilindros que aparezcan y la composición general de este sedimento, y ya cuando aumentamos a 40 por es lo que más o menos vamos a ver, es algo así, ¿ya? Donde se van a visualizar entonces las células, bacterias, levaduras y cristales. Los elementos formes a identificar: tenemos nuestras células epiteliales, que acá se van a subdividir en escamosas, de tubo renal, uretelial o del epitelio de transición. ¿Cuáles se ven más? Generalmente las del epitelio de transición. Las células sanguíneas, eritrocitos leuco. En los cilindros tenemos bacterianos, hialinos, granulosos finos, granulosos gruesos, serios, eritrocitarios y leucocitarios. Microbacterias, parásitos, levaduras, cristales, uratos amorfos, fosfatos amorfos, oxalatos de calcio, fosfatos triples, ácido, placas de colesterol y cistina. Muchas veces hay que colocarle un poquito más de ojo entonces a estos cristales, porque muchas veces se pueden confundir con artefactos, ¿ya?
Y en varios podemos tener algunos contaminantes, mucus y espermatozoides. Los constituyentes del sedimento urinario, aquí tenemos los glóbulos rojos, importantísimos, que, bueno, son discos lisos, saben muy bien, no nucleados y bicóncavos. Se observan en 40 por, se cuantifican en rango, según el ISP, 2 a 5, 0,2, perdón. ¿Por qué no 0,0? Porque siempre puede aparecer alguno dando vuelta. Y así que siempre tiene que haber de 0 a 2, de 2 a 5, 10, hasta mayor de 100. ¿Con qué lo podemos asociar? Con daño en la membrana glomerular o alguna injuria vascular del tracto urinario. Cuando hay hematuria macroscópica se asocia con algún daño glomerular avanzado, pero también se encuentra en presencia de algún daño en la integridad vascular del tracto urinario. Por eso también hay que evaluar toda la historia clínica, el historial clínico del paciente, que puede ser este daño de la vascularidad del tracto urinario, puede ser por un trauma, por una infección aguda, también por alguna inflamación o trastornos ya netamente de la coagulación, ¿ya? La presencia de los glóbulos rojos en conjunto con cilindros hialinos granulares y glóbulos rojos puede ser un ejercicio extenuante y después se haya tomado esa muestra, ¿ya? La posibilidad también de como habíamos comentado anteriormente, de la contaminación menstrual es considerada obviamente en especímenes de pacientes de sexo femenino. Glóbulos rojos en orina, ¿ya? Que son los típicos rojos, o sea, glóbulos rojos que son bicóncavos, ¿verdad? Y aquí están agrupados, es cuando ya muchos más, y que son anucleados, ¿verdad? También podemos ver, tenemos que distinguir los glóbulos rojos, que estos son de tipo isofórmicos, o sea que son glóbulos que son completamente normales, ¿ya? Y también podemos encontrar algunos glóbulos rojos que son dismórficos, perdón, que son ya que están alterados, ¿ya? Cuando obviamente lo estamos viendo en el microscopio. Cuando hay una alteración de estos glóbulos y que los llamamos dismórficos, es un indicador bien clave de que el problema que está causando, que tiene el paciente y que tiene la presencia de este tipo de glóbulos rojos, proviene de los riñones, ¿ya? Donde acá podemos pensar en una glomerulonefritis, si obviamente está acompañado de bacterias, o también de algún tipo de inflamación renal. ¿Ya? Estos glóbulos dismórficos son glóbulos rojos que han sufrido algún tipo de cambio, que son cambios bien significativos en su forma, y como que se pueden fragmentar o cambiar de forma, colocarse más ovalados, o como que están cortaditos. Y acá lo que pasa es que pasan por el filtro de los riñones, pero que es como este filtro o este riñón está inflamado, está con algún tipo de patología, no pasan de la forma normal que deberían pasar, su forma normal se coloca dismórfica, o sea, cambia su composición. Entonces aquí ya nos podemos pensar de que hay un tipo de daño renal que por esta inflamación a nivel glomerular y que va a cambiar la forma del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces aquí también hay que asociar, si tenemos estos glóbulos rojos dismórficos, si también tenemos hematuria macroscópica o solamente es microscópica, ¿ya? Y insisto, ver también la historia del paciente. Aquí tenemos más glóbulos rojos en orina. Si se dan cuenta, aquí podemos tener un glóbulo completamente normal, ¿ya? O sea,
isofórmicos, y aquí podemos tener algún tipo de glóbulo rojo, sigue siendo glóbulo rojo, pero dismórfico, ¿ya? Acá igual hay otro dismórfico, este es en 10 por, este es en 40 por. Aquí tenemos una tabla también confeccionada acá en la universidad, según igual varios estudios, de diferenciación entre hematuria glomerular y extraglomerular. Cuando también tenemos asociados estos glóbulos rojos, cilindros hemáticos, ¿ya? Positivos, este tema glomerular. La morfología, como les decía, ya vienen dismórficos. Estamos hablando de un problema glomerular a nivel renal. ¿Ya? La proteinuria puede ser positiva o negativa, coágulos negativos. Y el color generalmente puede estar asociado rojo a café. Básicamente, como hay una morfología anormal, cambiada, completamente dismórfico, va a empezar a liberar hemoglobina, lo que también va a cambiar también el color. En cambio, cuando es de tipo extraglomerular, no hay cilindros hemáticos, la morfología ya es uniforme, o sea, son isoformes o uniformes, la proteinura es negativa, coágulos puede ser positivo, o sea, puede haber presencia o no de coágulos, el color es más bien rojo, no hay una liberación completamente de o sea, hay liberación o sea, se ve rojo porque tenemos glóbulos rojos, pero no ese color medio café que tiende a ser un poco más de destrucción de glóbulos rojos. Y dolor puede estar presente o no. Los leucocitos, bueno, son más grandes que los glóbulos rojos. Normalmente son granulocitos, mayormente neutrófilos, porque son nuestra línea de glóbulos blancos que van a atacar generalmente a nuestras bacterias que están provocando itus. Usar el objetivo 40 por, revisar al menos 10 campos, pero si, insisto, si tenemos un sedimento y vemos 4 o 5 campos donde estamos llenos de glóbulos rojos, es obviamente, estamos diciendo de que es una buena puesta de homogeneización de este sedimento, bien puesta la gota y extendido para ver nuestro, o sea, no extendido, sino que puesto este porta, este cubre y poder ver bien al microscopio. Ya si tenemos toda esa parte excelente, podemos revisar incluso menos de 10 campos. Pero si no están seguros, igual las primeras veces siempre es recomendable que puedan ver al menos 10 campos, sobre todo si están iniciando. Pero insisto, quedarse pegado viendo un campo 2 a 3 minutos no va a cambiar nada, ¿ya? Y se cuantifican de forma similar a los glóbulos rojos. Cuando hablamos de piuria, es la presencia de números anormales de leucocitos que pueden aparecer con infección en el tracto urinario superior o inferior. Perdón. O con una glomerulonefritis aguda. Se encuentran en cantidades aumentadas en casi todas las enfermedades renales y las vías urinarias y pueden prevenir de cualquier parte de las vías urinarias. Cuando su origen es renal, está relacionado generalmente con un aumento de las proteínas, ¿ya? O una proteinuria. Cuando su elevación es por causa infecciosa de las vías urinarias, la proteinuria generalmente es leve. Así que hay algunos tips ahí que los vayan asociando. Leucocitos, si ven, siempre son granulocitos, son mucho más redondos, son más grandecitos que los glóbulos rojos, mucho núcleo porque son granulados, obviamente, en 10 por, en 40 por. Más, aquí tenemos placas ya de pus, ya están completamente agrupados, ¿ya? Están aquí entre medio unos glóbulos blancos, pero están haciendo plaquitas de pus, trabajando full frente a esta bacteria que está causando hito.
Aquí está más aumentado y pueden observar que son mucho más redondos, más grandecitos. Si comparamos este glóbulo rojo con, perdón, este glóbulo blanco con este glóbulo rojo, se nota la diferencia de tamaño, que están granulados, acá más, aquí más bicóncavo, no hay núcleo. Y ahí, y incluso hay un poco más de, son más refractarios los glóbulos rojos, ¿ya? Que los glóbulos blancos. Más aquí hay una gigante placa de pus, ¿ya? Que está full ahí esta infección. Y que obviamente esta placa de pus sí nos puede dar una turbidez también en la parte más macroscópica. Las células del tracto urinario, bueno, a menos que estén presentes en grandes cantidades o en formas anormales, representan desprendimiento normal de las células senescentes, que es lo que decía que son como transitorias, son células transitorias. Son tres tipos de células epiteliales que se ven en la orina, que son las escamosas de transición o del túbulo renal. Ya aquí tenemos características para la identificación. Esta es una escamosa superficial, tiene una cromatina picnótica, tiene un núcleo muy pequeñito, esférico y bien central, y polígono de muchos lados, ¿ya? Hay polígonos de muchos lados. Esta es una escamosa intermedia, tiene una cromatina granular fina, ¿ya? Tiene un núcleo mucho más ovalado y también tiene polígonos en muchos lados, ¿ya? Y la escamosa basal tiene una cromatina granular fina, el núcleo también es ovalado y es más esférica o ovalada y tiende a ser más pequeña también. Importante que la presencia también de estas células epiteliales tubulares se asocia con el grado de deterioro del tejido, pero sin embargo la mayoría de estas células son de inflamación normal o también están asociadas a una mala toma de muestra, ¿ya? Ojo con estas células epiteliales escamosas cubiertas de bacterias, ¿ya? Aquí tenemos, son células epiteliales que tienen bacterias que en este caso son cocobacilos, ¿ya? Aquí podemos hablar de una infección por Gardnerella. Estas se les llama como células clave o clue cells, ¿ya? Cuando vemos estas células epiteliales escamosas con estos cocobacilos, podemos estar, tenemos estas células clave que se llaman, que están asociadas por la Gardnerella vaginalis. Para ser considerada una célula clave, las bacterias deben cubrir la mayor parte de la superficie celular, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, aquí está muy cubierta la superficie, y extenderse más allá de los bordes de la célula, ¿ya? O sea, aquí tenemos borde, y acá también tenemos células. Tenemos estas bacterias cocobacilos, ¿ya? Entonces, y aquí también. Aquí tenemos el borde celular de esta célula epitelial escamosa, y aquí tenemos estos cocobacilos. También la presencia de aumentada de estas células endoteliales tubulares renales es indicativa ya también de alguna necrosis de los túbulos renales, ¿ya? Y que ya estamos hablando de que sea posible de una afectación a nivel de la función renal global. Así que ojo con estas. En 10 por podemos observar así las células epiteliales planas, ¿ya? Y aquí tenemos epitelio tubular y aquí ya son más redonditas, si se acuerdan que tenían un núcleo mucho más grande, pero son más redonditas, como decía, y estas en 40 por no 400. No sé por qué está como 400. Y estas son las que se ven mucho más, que son del epitelio de transición o células redondas. Estas son las que se ven mucho más. Ahora, cuando tengo muchos de estos, insisto, muchas de estas, ojo con la mala toma de muestra. Los cilindros, solo se forman cilindros urinarios en el túbulo contorneo distal, ¿ya? O en el túbulo colector.
Eso es importante. En el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector. Los túbulos contorneados proximales y las asas de Henle no son lugares para la formación de los cilindros, ¿ya? Así que ojo también con eso. Son compuestos de una mucoproteína, de la proteína TAM-Horsfall, que es secretada por las células del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Factores que favorecen la formación de los cilindros proteicos son de velocidad baja, una concentración salina alta y un pH bajo, ¿ya? Así que esos son algunos factores. Tenemos una velocidad de flujo baja, poca orina, concentración salina alta y un pH bajo. Cilindros hemáticos tenemos por acá, donde obviamente tenemos muchos hematíes, ¿ya? Cilindros leucocitarios, más bien formados por leucocitos, y también tenemos cilindros lipídicos. Son algunos ejemplos para que los vayan visualizando. Acá tenemos un cilindro granular formado en este túbulo distal, pero acá tenemos uno granular pero que es más fino y acompañado también de algunos cristales. Pero esto sí es un cilindro. Sí, es un cilindro. Y los cilindros hialinos que se ven bastante más, diría yo, que los granulares finos o más gruesos. Y nuestras queridas bacterias. Las bacterias obviamente que no están normalmente presentes en la orina. Cuando la tenemos acompañada de leucocitos, de leucocitosis, el diagnóstico de algún proceso obviamente infeccioso de las vías urinarias. La presencia en una muestra de orina de muchas bacterias sin leuco es objetiva de contaminación, además de otras cosas como por ejemplo que tenga mucho mucus. El mucus ustedes lo van a ir observando cuando hay como una nube dentro de ese sedimento, o sea, al visualizar el sedimento se ven como nubes entre medio de los elementos formes, o también que ha permanecido mucho tiempo a temperatura ambiente antes de ser analizada. Una cantidad enorme de bacterias, ¿ya? Generalmente infecciones por enterobacterias, muy común. Y aquí hablamos de una abundante cantidad de bacterias, cuando ya obviamente es imposible contabilizarlas. Más bacterias asociadas con glóbulos blancos, leucocitos, granulocitos. Generalmente si esto lo hacemos más en específico y lo podemos analizar, van a ver que son neutrófilos atacando a bacterias. Las levaduras que aparecen en esta orina son como estructuras ovales o redondeadas, son pequeñas y refráctiles que pueden o no contener un brote, ¿ya? En infecciones graves aparecen ya ramificadas como pseudohifas. Se puede tender a confundir con un glóbulo rojo, pero las células de levadura principalmente la que está en orina son las cándidas. Se pueden ver en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos y en mujeres con algún tipo de infección vaginal asociada a cándida. Ya, ahora también aquí yo podría poner pacientes que están con un tratamiento antibiótico y que también estén cursando con alguna infección vaginal por cándida derivada del antibiótico, también puede hacer algún tipo de infección urinaria o que aparezcan estas levaduras también en la orina. Una infección verdadera de orina, de levadura, debe ir acompañada entonces de glóbulos blancos, sí o sí. Esta es una levadura, es bastante parecida a los glóbulos rojos, pero generalmente ya aquí ya está haciendo, es como más gotita, es como siempre, tiene más forma de gotita, ya no es tan bicóncava. Aquí tenemos levaduras que ya están haciendo, ya tienen francamente hifas, ¿ya? Esto ya es una hifa, y aquí está haciendo pseudohifas,
¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay estas son levaduras. Aquí son puras levaduras por lo que veo, ¿ya? Por acá abajo quizás podría ser como un glóbulo blanco, o este de acá podría ser un glóbulo blanco, que está acompañando a estas levaduras que ya están haciendo. Debe haber aquí ya una infección franca de infección asociada a una cándida por esta pseudo-hifas y por las hifas y por estos glóbulos. Estos ya son glóbulos blancos, ¿ya? Bueno, aquí también tenemos levaduras, y aquí tenemos levaduras que son más refractarias que los glóbulos rojos, y tienden a ser un poquito más pequeñitas, ¿ah? Aquí tenemos un poco de todo, porque tenemos levaduras, por ejemplo, esa de ahí está como un proceso de gemación. Por acá tenemos leuco, hay unas bacterias, son leuco, tenemos bacterias. Esta de acá es una levadura, sí o sí. Esta de ahí también es una levadura. Bacterias, como les decía. Y aquí, si pasamos esto acá, si lo teñimos, aquí ya tenemos una hifa hermosa. Esta, en lo personal, es una que yo hice. De esta orina la teñimos. Y estas levaduras se ven muy, muy lindas. Obviamente que para el paciente no era muy grato, pero aquí ya se pueden observar, mira aquí cómo están en el proceso de gemación y las pseudo-hifas y las hifas enormes. Muy, muy bellas. Pero como les digo, son mucho más pequeñitas. A ver, por ejemplo, por aquí te puede ser un glóbulo rojo, pero todo esto de acá es levadura, un glóbulo blanco y bacterias. Otra, ¿ves? Si se dan cuenta, aquí tenemos un glóbulo blanco y una levadura. Ya, aquí igual, levadura está ahí chiquitita. Y tenemos nuestras hifas. Parásitos, más frecuentemente encontrado la querida tricomona vaginalis. El trofoide de tricomona es un flagelado que es en forma de pera con una membrana ondulante que a veces puede verse esférico. ¿Cuál es su principal característica? Es por el movimiento rápido, las preparaciones al fresco. La contaminación fecal de una muestra de orina también puede dar lugar a la presencia de huevos de parásitos intestinales en el sedimento. Pero aquí son más frecuentes los huevos de enteroides vermiculares, ¿ya? Y las tricomonas se ven algo así, ¿ya? Ahí están, obviamente que con la foto no se ve, pero esto se mueve así, muy rapidito. Y obviamente pueden estar acompañadas de glóbulos blancos también. Hay que estar alrededor de una célula epitelial. Chicos, esto en cuanto a las tricomonas, también tengo una anécdota bastante importante. La anécdota es que esto también es un valor crítico cuando estamos hablando de menores de edad, ¿ya? Recuerdo haber estado trabajando en un hospital X y que me aparecieron muchas tricomonas, muchas, y yo siempre antes de analizar la muestra veía a grosso modo el historial clínico, sabía si era, qué sexo era, la edad, dónde venía, de qué servicio. En particular esta era un servicio de urgencia, creo que era, sí, un servicio de urgencia. Era una menor de edad, tenía, no sé si entre 8 a 10 años por ahí, y tenía muchas tricomonas, ¿ya? Entonces, la tricomona no aparece si no hay relaciones sexuales. Entonces, la vía de contaminación es por contacto sexual. Así que obviamente eso fue un valor crítico para mí que me marcó como siempre porque obviamente en mujeres mayores de edad no se considera
un valor crítico, pero en este caso tuvimos que abrir todo el protocolo de valor crítico en relación a orina, a la sección de orina y microbiología, donde se tuvo que hablar con la matrona y que ella también activara todas las redes, con el servicio, con su familia, pero a lo que iba yo es lo importante de nuestra pega en estas situaciones también, ¿ya? Donde mediante un examen también podemos ver o sospechar o ayudar a comprobar que se están vulnerando derechos de personas, ya en este caso de un niño. Así que por eso también es muy importante nuestro ojo y nuestro diagnóstico y cuando validamos exámenes, ¿ya? Y el qué hacer, si activar o no activar estos protocolos de valores críticos. Y los valores críticos no solamente los van a encontrar en hematología, en bioquímica, sino que también se encuentran en estas secciones que uno podría decir, pero ¿cómo? Sí, se encuentran. Cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de aumentos de la orina. Aquí tenemos pH alcalino, tenemos cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio, uratos de amonio. Cuando tenemos pH ácido, ¿ya? Menos de 4,6 o menos, uratos amorfos, ácido úrico, oxalato cálcico, cistina. pH interferentes tenemos tirosina, bilirrubina, colesterol, algunos medios de contraste y drogas. Existen cristales de aparición común y otros que son bien anormales, ¿ya? Así que ahí hay que irlos viendo. Acá les dejo también algunas imágenes que hemos ido recopilando. Los fosfatos amorfos, bueno, van a ser incoloros, formas de arenilla. Tiene poca significancia clínica y no desaparece al teñir con KOH en el sedimento, ¿ya? Así aquí está teñido con KOH y no desaparecen. Los fosfatos, aquí estamos hablando de pH alcalino, ¿eh? Ya todos estos son con pH alcalino, así es como se ven. Los fosfatos triple tienen forma de prisma, asociado a estenosis renal o infecciones por proteus, también aparece bastante. También otro de pH alcalino, fosfato cálcico, son incolores, tienen como formas de agujas gruesas y observables en condiciones similares a los fosfatos triples. O sea que cuando aparece este, puede aparecer este otro, a eso se refiere. En pH alcalino también tenemos los carbonatos de calcio, que son levemente cafés, esos de acá, ¿ya? Se asocia también con un grano como de café, son esféricos. Y el biurato de amonio, que es un color café, que es esférico con proyecciones. Y al igual que este carbonato de calcio, está asociado a pH alcalinos. En los pH ácidos tenemos los urato y ácido úrico, ¿ya? Los uratos son igual como en forma de arenilla, pero son más amarillos, ¿ya? El pellet al final que tiene el sedimento es bien rosado, ¿sí? Cuando tiene un pellet rosado en el sedimento van a asociarlo al tiro que van a observar al microscopio uratos amorfos. Si se eliminan al usar KOH en el sobrenadante, si se fijan ya no tiene la coloración. El ácido úrico son levemente amarillos, tienen una forma hexagonal o en roseta, como acá o como acá, y aparecen en altos niveles de ácido úrico por el metabolismo de las purinas, ¿ya? O también en nuestra llamada gota. Otros de pH ácido son los oxalatos de calcio dehidratados, son incoloros, tienen con una forma de sobre. Aparecen bastante cuando tenemos refrigeración y por un tiempo prolongado. También tenemos los oxalatos de calcio monohidratados, son incoloros, tienen forma de agujas gruesas y hay otros cristales como la cistina y la tirosina que también ahí les dejaré algunos detalles.
Bilirrubina es de color café. El colesterol siempre yo digo que es como amarmoleado, como placas de mármol. Muy poco se ve en realidad. Ya, y cuando hablamos de los resultados, esto es lo que nos informa o lo que nos maneja el ISP, y que la mayoría de los laboratorios está en concordancia, o los informes están en plena concordancia con el manejo de la guía del ISP. Ya, expresar los recuentos como promedio por unidad de volumen o células por campo. En el caso de utilizar células por campo, estos deben ser al menos la media de observación de 10 campos. En leucocitos y eritrocitos se puede informar por rango. ¿Ya? Es lo que yo le decía, 0 a 2, 2 a 5, 5 a 10, 10 a 25, 25 a 50, 50 a 100 y mayor a 100. En las células epiteliales, bacterias, cristales y otros elementos no frecuentes, o sea, son frecuentes informados en términos de semi-cuantitativos, ¿ya? Y cómo se observan, o sea, cómo se dice, se pone en el informe, no se observan, muy escasos, escasos y abundantes. Ahora, en mi recomendación, yo siempre le pongo como muy escasos, ¿ya? Ahora también va a depender de cómo, insisto, cómo lo tenga el laboratorio, porque, por ejemplo, en células epiteliales, sí, puede que no se observen, pero es muy raro que durante todo la muestra no se haya pasado alguna célula escamosa de transitoria. Es muy raro que no haya pasado eso. O que, a no ser de que, por eso digo que hay que evaluar de dónde viene la muestra, porque en una muestra por micción segundo chorro, ¿puede aparecer una que otra bacteria? Sí, puede aparecer, y la muestra puede ser bien tomada y no es significativa para nada de que sea una hito, ¿ya? Ahora, si la muestra es por una punción, no debería aparecer bacterias, y ahí se le debería colocar no se observa. Si se aparece algo es porque ahí ya estamos en una franca infección, ¿ya? Así que también siempre asociarlo con de dónde proviene la muestra, cuál es el tipo de recolección de muestra, ¿ya? Y la historia clínica del paciente. Bueno, el valor de referencia se los dejo acá de los elementos formes de la orina, pero esto es la expresión de los resultados que nos informa el ISP, ¿ya? Cuando generalmente en los informes también dice otros, ¿ya? Y cuando dicen otros, hablamos básicamente de semen, de elemento artefacto. No, parece que generalmente ahora los parásitos sí tienen un apartado dentro de la misma expresión de los resultados, que antes en muchos lugares tenían como otros, y ahí le ponían como los parásitos, si los veían. Y como último consejo, y bien importante, también de acuerdo a lo que he podido trabajar, es que recuerdo que una vez estaba de urgencia, y llegó una muestra muy, muy, muy turbia, muy espesa, con mucha mucosidad. Y fue tanto que la centrifugué, el sonante era muy espeso, era de verdad muy espeso, muy mucoso, muy espeso, con un color muy feo, muy como café, un rojo café. Y cuando fui a preparar mi sedimento, no podía ver nada porque era como una mezcolanza de bacterias,
muco, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y no podía ver si tenía cristales, si tenía cilindro. Obviamente me fui a la clínica del paciente y era un paciente con mucha sintomatología, demasiada sintomatología. eh, lo habían dejado hospitalizado, estaba con una temperatura que no bajaba de los 39,5 a 40, pero no podía poder observar a ciencia cierta qué aparecía en ese sedimento, por más que diluí con suero fisiológico, por más que volví a centrifugar, fue bien, bien complejo. Entonces me acuerdo que dentro de mi búsqueda llegó por eso siempre hay que recoger también la experiencia de los otros colegas que tienen mucha más trayectoria, y me dice, mira, ponle una gotita de ácido acético, que obviamente que está refrigerado y que se ocupa para cosas muy, muy puntuales. Y fue tan mágico porque la gracia que tiene el ácido acético es que no lisa los elementos por completo, sino que como que los tiende a separar. Como que los va dejando hacia como las esquinas, no rompe la estructura celular por completo. Entonces, al echarle una mínima gota, porque es una mínima, o sea, si yo le echo mucho, también puedo destruir, pero era muy sutil la gota de sedimento con una gotita, diría que menos de la gotita, de ácido acético, y fue como de verdad como cuando al agua le ponen aceite y se separa todo y como que el agua va empezando a correr. Así empezó a correr y pude observar los elementos formes que tenía esta muestra. O sea, obviamente que estaba con una leucocitosis y de arriba de 100 por campo. También tenía glóbulos rojos. Las células eran abundantes, o sea, perdón, las bacterias eran abundantes. Y pude correlacionar perfectamente la parte química, la parte física, la clínica, con mi sedimento. Pero fue con el ácido acético, con la gota, yo diría que media gota de ácido acético por gota de sedimento para poder observar. Así que eso pasa mucho de repente, o sea, no sé si mucho, pero sí no es tan poco frecuente. ¿Ya? Entonces son como tips que deben manejar y que sí les pueden ayudar en casos de SOS. ¿Ya? Al igual como les decía, que no se asusten cuando vean una orina verde, primero vean cómo está ese paciente, qué está tomando, si pueden averiguar más de él, son buenas opciones. Así que eso, chicos, espero que les haya servido y estamos conversando en nuestras sesiones sincrónicas.